Bien. Vamos a iniciar el video número 21 de Economía Política. Vamos a trabajar, estamos en la parte de macroeconomía, estamos trabajando con nuestro sistema de flujo circular, donde como recurso para estudiar, para analizar, no hemos incluido al Estado, ni hemos incluido las relaciones con el exterior, sistema cerrado y sin gobierno. Vamos a seguir avanzando, tomando, ahora tratando de orientarnos cada vez para precisar, lograr mayor precisión en la definición de cómo medir las principales variables que constituyen este modelo de flujo. Entonces, en esa línea, la idea es paulatinamente ir acercándonos a la metodología del INDEC, por supuesto no en toda su complejidad, pero sí en los aspectos principales. Y esto sería como un paso intermedio para ir ajustando nuestra medición de variables macroeconómicas. El documento de Joaquín Ledesma, que es un profesor de la Universidad Católica, nos sirve como base para seguir profundizando esta primera etapa de nuestra unidad de macro, que está orientada básicamente al tema de la medición de las variables. Bien, dice Ledesma, establece ahí una relación interesante pero discutible sobre por qué medir. ¿Por qué medirla? ¿Hasta qué punto es posible medir estos flujos que queremos medir de nuestro modelo de flujo circular? Esto es complicado y en el transcurso del análisis de estos temas nos vamos a ir dando cuenta que tenemos opiniones extremas entonces. Si nos movemos en el campo de lo teórico, estrictamente es muy difícil de ahí llegar a medir ese fenómeno que hemos construido desde el punto de vista de lo conceptual. O sea, que siempre trabajemos con esta relatividad en cuanto a la posibilidad de medición. Bueno, después, no nos olvidemos que estamos trabajando, en este caso, estamos proyectando esta visión de sistema orientado por los mercados, no solamente orientado, sino sostenido por las compras, las ventas, los intercambios en el mercado. Digo esto porque, en principio, muchos, como hemos dado ya en algunos ejemplos, la actividad económica que no se capta en los mercados, en principio queda fuera de posibilidad de medición. Entonces, ¿para qué hacer esta medición? Bueno, primero, ¿hasta dónde podemos, a través de las mediciones, ajustar nuestra definición de lo que son los procesos productivos, describirlos? La utilización de los factores de producción a través de el sistema de contrataciones de factores. Hay una dimensión muy importante que ya hemos comenzado a trabajar aquí, que es la dimensión geográfica. La medición de los sistemas de cuentas nacionales nos sirven para poder ubicar geográficamente cómo opera este modelo de flujo circular. Bueno, después también nos vamos a introducir, obviamente lo habíamos visto en el video anterior, nos vamos a introducir en el problema de los precios, qué pasa con los precios como unidad de medida de estos flujos. Y el financiamiento de las actividades de producción, es decir, cómo se producen los desfasajes temporales entre el movimiento de dinero y el movimiento de bienes y servicios. Bien, acá la primera cuestión que resalta Ledesma tiene que ver precisamente con este tema de la ubicación geográfica y la propiedad de los recursos.
Entonces, volvemos a señalarlo, porque esto es muy importante. La ubicación geográfica de una empresa o unidad productiva es una cosa. La propiedad de los factores de producción que trabajan en ese asentamiento geográfico, en esa ubicación geográfica, es otra cosa. Puede corresponder a empresas que tengan su propiedad en otros, ejerzan sus derechos de propiedad inicialmente en otros espacios geográficos. Habíamos mencionado este tema. El otro concepto que queríamos plantear en este video es que nuevamente aparece acá, cuando ustedes lean este material de Ledesma, lo van a observar, nuevamente aparece una definición de producción como suministro de mercancías y servicios en un periodo a través de las entidades productivas. Miren, acá este párrafo es muy importante para volver nuevamente a comprobar la diferencia entre la concepción neoclásica y la concepción de economía política del proceso productivo. Esta definición que maneja Ledesma se asocia a la visión neoclásica. La producción está vista como un intercambio, como un proceso de intercambio, no demasiado diferente al proceso de intercambio que sucede después cuando el proceso de producción se terminó. Entonces, distingamos nuevamente proceso de producción, proceso de comercialización o intercambio. Se confunden, se tratan como un único proceso en la concepción ortodoxa o de economía neoclásica. Esto no es así en la concepción de economía política. Y nosotros lo hemos visto en diferentes videos y lo volvemos a repetir en cuanto a que el núcleo de esta explicación o pseudo explicación está en el concepto de mercado de factores, donde ahí lo que se está mostrando es esto que dice Ledesma. El proceso de producción no es un proceso es un proceso de generación de valor, pero la generación de valor, ¿cuál es el origen de esta generación de valor? ¿Dónde ubicamos los procesos iniciales de esta generación de valor? Pasan a un segundo plano y lo que se presenta es lo que aparece, que es trabajo, capital, en sus distintas formas, que en este recurso teórico denominado mercado de factores son intercambiados por remuneraciones. Y ahí aparece nuevamente esta concepción de la producción como un proceso de intercambio. En la economía política es al revés. El intercambio aparece como una mera expresión aparente de lo que está sucediendo, porque detrás de la generación de valor cabe preguntarse si esta imputación de ingresos que se da a través del mercado de factores tiene o no correspondencia con la verdadera participación en la generación del ingreso. Es decir, cada uno de los factores cobra salarios, intereses, rentas y beneficios, capital y trabajo. Esta remuneración es fijada ¿por quién? Por el mercado. Perfectamente. Esta remuneración que fija el mercado, ¿sobre qué base se realiza? ¿Tiene relación con la verdadera contribución de cada uno de estos factores de producción al proceso? Bien, entonces, mientras que para el abordaje neoclásico, la apariencia de intercambio es lo único que se analiza, de intercambio de servicios de factores por una retribución, que es prácticamente lo único que se analiza como característica del proceso productivo. La economía política, esto es esta operatoria del mercado de factores, es una apariencia detrás de la cual hay un proceso distinto de generación y distribución de un nuevo valor
en el sistema económico. Esto es, dicho en otras palabras, lo que dice Guerrero en ese pedacito del capítulo 1 que analizamos en un video anterior, donde habla individuo, dice la economía ortodoxa o la economía neoclásica habla de un individuo y del proceso de intercambio, la economía política habla de una sociedad y de un proceso de producción. Bien, hecha esta aclaración, es decir, en cada parte de cada texto podemos ir deshilachando, buscando estas diferencias de construcción. Este es el verdadero trabajo que buscamos en el espacio de esta materia. El otro aspecto interesante que señala acá Ledesma es importante porque menciona una cantidad de actividades económicas que son difíciles de contabilizar. Y da buenos ejemplos. Por un lado, lo que serían las transacciones, lo que denomina transacciones ilegales. Miren, este tema es muy significativo. Yo los invito a ver, hay datos y videos y películas referidas a la magnitud de dos actividades económicas que son ilegales y sin embargo tienen un volumen considerable. La producción y venta de armamentos y la producción y venta de drogas. Si ustedes buscan en Netflix o cualquier canal, cualquier medio de comunicación, no únicamente videos educativos, sino incluso hasta ficciones que tengan que ver con la magnitud del comercio de drogas, se van a dar cuenta de lo que está queriendo decir Ledesma cuando habla de que lo contabilizado es una parte. La otra parte, que también es muy importante, tiene que ver, y la vamos a ir puliendo, tiene que ver con que hay operaciones que no tienen por objeto mercancías. No son mercancías contra dinero. Son distintas formas de dinero entre sí que se están intercambiando. Ahí no hay producto. Hay mercancía únicamente. Entonces, ¿esto dónde sucede? Bueno, esta es la realidad de los mercados financieros, que todavía no hemos introducido en el análisis. Fíjense ustedes que hablamos de dos mercados, mercado de factores, mercado de bienes y servicios finales o de productos finales. Pero no hablamos de estos mercados. ¿Y qué se negocia en estos mercados? Dinero. Únicamente captamos una parte donde el dinero está visto como un insumo productivo que es retribuido por la tasa de interés. Esa es la única parte que se captó, pero después hay las actividades financieras que tienen un volumen medido en unidades monetarias muy superior a las actividades productivas, son los intercambios de bonos, de títulos de deuda, de acciones, de divisas, es decir, de monedas de distintos países entre sí. Y en los últimos tiempos tenemos una importante innovación en términos de lo que se llaman los productos derivados, donde lo que se está comercializando son futuros, valores futuros de determinadas mercancías a través de papeles. Vamos a anunciar esto. En este video llegamos hasta ahí. Con este tema lo vamos a ir profundizando a medida que lleguemos a la unidad de dinero. Bueno, hay otro tema en esta ficha, en este trabajo de Ledesma que me parece muy importante. Y describe bien lo que él llama las empresas multilocalizadas. Esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, hace unos minutos, hablábamos sobre la diferencia entre la ubicación geográfica y la propiedad de los factores de producción. Factores de producción de propiedad cuyos propietarios están en una ubicación geográfica, pero los factores de producción trabajan, se instalan, se asientan en otra ubicación. Ledesma llama esto empresas multilocalizadas. No es otra cosa que lo que conocemos como empresas transnacionales
o multinacionales. Vamos a hacer videos sobre empresas transnacionales para que ustedes tengan más elementos para conocer cómo operan estas empresas de una manera cada vez más compleja, donde lo que sucede es que un mismo proceso productivo que nosotros podemos imaginar en una ubicación geográfica, en realidad se segmenta cada vez más y cada una de esas etapas se va dispersando en distintos lugares del planeta. Esto es lo que en algún sentido a veces se denomina globalización de la producción. Pero más allá del nombre que le demos, es un fenómeno muy importante, porque fíjense ustedes que las innovaciones en los medios de transporte, la informática, ha acelerado notablemente las posibilidades de esta segmentación. Con lo cual nosotros, digamos, para el tema que estamos conversando, que es el de la contabilidad, el de la contabilización, es muy complicado, porque fíjense ustedes que precisamente el sistema, todo el sistema normativo jurídico y de contabilización está asentado sobre el criterio de la ubicación territorial. Y la propiedad atraviesa los territorios. Entonces, esto genera problemas de medición, y acá hay un cuadrito, una figura, hay una figura presentada acá en este trabajo que está muy interesante. Es una matriz donde en las columnas figuran 2 países y en las filas figuran 3 periodos. 2 países cualquiera. Y a su vez, la columna del país A se puede dividir por provincias. En este caso, el ejemplo es muy sencillo. Habla de 2 provincias, pero imagínense ustedes que podríamos incluir todas las provincias de Argentina. Entonces, él intenta explicar bien, creo que está bueno, lo tienen que trabajar este esquema, ayuda. En un primer periodo dibuja una empresa que tiene 3 partes. Tiene 3 partes. Una administración central, una parte administrativa, una administración productiva y 2, como si fuesen 2 piernas, dice él, distribución y transporte. Entonces, en el primer cuadrito, el cuerpo de la empresa está completo. La administración es la cabeza, la producción es el cuerpo y las piernas son los brazos son la distribución y las piernas son el transporte. Quiere decir que hay en una sola provincia, la empresa produce, tiene su sede administrativa, distribuye, vende y transporta lo que vende. En el segundo periodo, el proceso productivo se desplaza a otra provincia. Obviamente esto exige también desplazar parte del transporte y parte de la distribución. La administración sigue quedando en la provincia primera. Quiere decir que ahí literalmente se desarma la empresa en 2 partes. Ahora, mientras esto esté entre provincias, el problema, también hay un problema de estadísticas, hay que ver cómo se registra esa producción de esta empresa, ¿no? Por la administración, por la sede de la producción, bueno, hay que establecer criterios ahí, pero también la cosa se complica más cuando el proceso productivo y parte del proceso, parte de la producción, parte de la administración, parte de la distribución y parte del transporte se van a otro país. Bueno, esto que en la literatura tradicional puede ser un esquema de casas centrales y filiales o sucursales, esto se ha hecho y es cada vez más complejo en el mundo.
Imagínense ustedes, para tomar un ejemplo que nos conecte un poco con la realidad, imagínense ustedes la gran cantidad de procesos industriales que se han desplazado, que empresas con sede en Estados Unidos desplazaron a China, por ejemplo. Una cosa muy interesante que sucedió, y tenemos los datos, que sucedió cuando comenzó la pandemia de coronavirus, es que el lugar donde apareció la pandemia, la provincia de Wuhan, es una provincia donde tienen su sede las principales industrias automovilísticas de todo el mundo, procesos productivos. Con lo cual, la falta de actividad, el aislamiento ahí, afectó a empresas de todo el mundo. Esto para tener un ejemplo de lo que significa. En este momento nosotros, en esta instancia, nos interesa resaltar y que ustedes tengan presente esto, porque cuando sean abogados se van a encontrar con procesos de empresas fragmentadas entre provincias. Entonces, más allá de la parte formal, es imprescindible que ustedes conozcan la realidad económica que hay detrás de la segmentación en la localización de los procesos productivos. Y Ledesma habla correctamente de una pérdida de soberanía de medición. De una pérdida de soberanía de medición. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos fenómenos que hemos mencionado, las operaciones ilegales, las operaciones financieras, la segmentación, todo esto que en realidad está en la raíz de lo que hay que entender de la economía, porque hay que entender que la economía funciona así, en la realidad, hace que quien mide, ustedes no se olviden que detrás de la medición hay una cuestión de poder del Estado. Esto es muy importante que lo resaltemos para ustedes que van a ser abogados. Medir el Producto Bruto Interno, el ingreso nacional, las cifras que nos presenta el INDEC, no tienen únicamente que ver con una cuestión técnico-jurídica. También es la forma en que el Estado regula la actividad económica, impone su poder tributario, impone sus normativas ambientales, por ejemplo. Entonces, todas las dificultades que surjan en el esquema de cuentas nacionales tienen que ver con pérdidas o regulaciones o restricciones al ejercicio de esto, que la medición del Estado, esta es la idea principal que quiero transmitirles a ustedes, que la medición de las cuentas nacionales es una cuestión que tiene que ver con el poder del Estado, no es una cuestión meramente formal. Bien, dicho esto, quería usar este trabajo de Ledesma para mirar nuevamente esta igualdad fundamental que repasamos en otro video y ahora ya la podemos observar con un poco más de síntesis, con un poquito más de modelización. Ya tenemos idea clara entonces que esta es la clave de volver a repasarlo. En el artículo de Ledesma pueden encontrar otro ejercicio sobre la doble contabilización. Yo les recomiendo, no lo vamos a repetir en este video, yo les recomiendo que lo lean y lo hagan porque lo pueden hacer en sus casas, en grupo, comunicándose en un Zoom entre ustedes, y esto es un trabajo que les va a dar mucha comprensión y mucho beneficio. A esta altura ya sabemos por qué y tenemos que responder claramente a la afirmación de que el producto, entendido como bienes finales, como sumatoria de los precios, del valor monetario, precios por cantidades de todos los bienes finales, es igual al valor agregado. Ya sabemos que ahí lo que queda afuera son los intermedios. Y todo el problema de la doble contabilización. Nos faltaría ahora adicionar la tercera forma.
ustedes no se olviden que estamos siempre tenemos que tener en nuestro pensamiento, en nuestra mente, el modelo de flujo circular y visualizarlo como algo que está, un flujo de dinero que está continuamente girando, de manera que su medición, medir esos flujos, que es lo que estamos, en el tema que estamos ahora, implica cortar artificialmente ese flujo en determinados momentos del tiempo y en determinadas instancias de circulación. Entonces, habíamos aclarado ya la igualdad, valor agregado, producto, valor agregado. Recordemos nuevamente otro aspecto de esta identidad contable, que es que ese valor agregado, además, a su vez, es igual al ingreso del sistema. Recuerden ustedes que la respuesta ahí es clara. Si sumo, lo pueden ver en los ejercicios y además recomiendo que lo discutan y lo analicen teóricamente. Si se suman los valores finales de todo, perdón, los valores o precios de todos los bienes finales producidos en el sistema, la cifra a la que vamos a llegar va a ser igual al valor agregado del total, a la suma del valor agregado de todas las unidades del sistema. Y ese valor agregado, cuando se descompone en sus partes, desde la perspectiva de quien lo recibe, no de quien lo paga, sino de quien lo pagan las empresas, pero lo reciben en este modelo simplificado, lo reciben lo que denominamos familias, son salarios, intereses, rentas y beneficios. Y esa sumatoria, ese importe es el ingreso. Esta es otra manera de que podemos explicar la igualdad producto, valor agregado, ingreso. Bien, ahora vamos a adicionar otra forma de medir, otra instancia en la medición, que es, una vez que este ingreso se recibió en las familias, se gasta. ¿En dónde? En el mercado de bienes y servicios, comprando bienes de consumo o maquinarias. Esa es la partecita con la cual vamos a cerrar ahora. Esto implica medir el flujo desde la perspectiva del gasto. Entonces, tendríamos producto igual a valor agregado, igual a ingreso, igual a gasto. Estaríamos adicionando una cuarta identidad contable. Vuelvo a insistir, es el mismo flujo de dinero que está siendo medido en distintas instancias. Ahora, esa medición en distintas instancias me permite conocer mejor el proceso de producción y circulación. Entonces, ¿qué significa medir el producto desde el lado del gasto o en la instancia del gasto? Bueno, ese producto que se generó, nosotros lo medimos al momento de salir del núcleo de las empresas. Ahora, estamos midiéndolo y le dimos la forma de valor agregado y le dimos la forma de ingreso. Ahora lo estamos midiendo como gasto en el mercado de bienes y servicios, el gasto de la familia, de las unidades de familia. Ahora, ¿gasto de quién? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son los que gastan? Supuestamente, si seguimos nuestro esquema, quienes gastan son las familias, las unidades de consumo. ¿En qué gastan? En bienes y servicios finales. ¿En cuáles? Producidos por las empresas. Es decir, estamos en el flujo, en la parte superior del flujo. Ahora, dejemos de lado el aspecto geográfico del tema y vayamos a un problema que aparece ahí, que vamos a seguir profundizando incluso con sentido crítico en el próximo video. Sucede que cuando llegamos a esta instancia, este esquema con el cual hemos trabajado hasta el momento se nos presenta un poco insuficiente. ¿Por qué? Porque hay un aspecto que no está explicado, que es el del gasto en bienes de capital. ¿Recuerdan ustedes en este momento tenemos que traer a la memoria, traer al análisis, todo el análisis que habíamos hecho sobre bienes finales de consumo, bienes finales de inversión, de capital, que son las máquinas,
bienes de consumo podemos pensar en bienes de consumo no durables, como los alimentos, o durables como una heladera, un automóvil, un televisor. El hecho es que esos bienes no se vuelven a remanufacturar. Se agotan como están. En cambio, aparecen acá los bienes de capital. Y nuevamente aparecen los bienes de capital. Entonces, es necesario este gasto abrirlo en bienes de consumo y bienes de capital. Y el gasto en bienes de capital nos conduce a un nuevo concepto que es el concepto de inversión. Diferenciemos capital de inversión. Capital es el stock de capital, todas las máquinas que tenemos. La inversión es lo que se gasta en nuevas máquinas, en nuevos bienes de capital. Esto lo vamos a trabajar mucho de aquí en adelante. De manera que nosotros podríamos dividir la variable que nos interesa ahora, que es el gasto, la medición del flujo por el lado del gasto, y verla como la suma de consumo más inversión. C más I, como se usa en la terminología habitualmente. De manera que lo que tenemos como resultado es una igualdad ahora o identidad contable que tiene 4 componentes: producto, valor agregado, ingreso, consumo más inversión. Podríamos decir P igual a valor agregado BA igual a I igual a C más I. Por esta razón, a veces el ingreso se simboliza con la Y y la inversión con la I latina para que no haya confusión. Ahora, aparece acá otra cuestión. Admitimos la posibilidad de que las unidades de las familias no gasten la totalidad de lo que perciben como ingreso, y aparece acá el ahorro, que sería una detracción al flujo, es decir, es algo que forma parte del ingreso, va de las empresas a las familias, pero no va de las familias a las empresas en forma de gasto de consumo. Hemos incorporado entonces 2 variables. La variable inversión, que sería el gasto que hacen las empresas en nuevos bienes de capital, comprando nuevos bienes de capital. Como observamos, este gasto no aparece demasiado bien descrito en el modelo de flujo circular tal cual lo venimos viendo hasta ahora. Y por otro lado, hay otra variable que tampoco aparece demasiado bien descrita, que es aquella posibilidad, salvo que supongamos que las familias no ahorran, que se gastan todo el consumo, eso podría ser una suposición, pero vamos a trabajar de ahora en adelante en este esquema con la idea de que las familias ahorran una parte de lo que perciben como ingreso. Bien, llegamos hasta ahí y en el próximo video seguimos trabajando.